el análisis y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDST a las 9. Mis cibernautas tarde, como siempre, pero bueno, es que estaba el tráfico infame con eso de que los muchachos regresan a clases y estaba Saltillo. Saltillo es la ciudad que más tiene automóviles por número de habitantes, más que Monterrey, más que la Ciudad de México, porque pues, obviamente aquí están las plantas armadoras, todos los trabajadores de las plantas armadoras tenemos 3, 4, entonces estos tienen carros, vamos a decir, baratos en términos, entre comillas, pero pues les dan muchas facilidades y está la ciudad súper complicada, a pesar de que se han hecho muchos pasos a desnivel, segundos pisos y lo que ustedes quieran, pero se complica mucho. Pues bien, nuevamente volvemos al fenómeno Trump por dos elementos. Acaba de aterrizar ayer, lo estuve viendo en Arizona y todavía criticando, pero yo siento que lo hace, jóvenes, no es de preocuparse, tiene razón Videgaray, cuando dice que no es tanto de preocuparse por la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Él dice ha sido el peor tratado porque México tiene 60,000 millones de dólares de ganancia ahorita en el comercio internacional con los Estados Unidos, aunque con el mundo pues mantiene más o menos un equilibrio de su balanza de pagos. Es decir, hay ventajas con Estados Unidos y Canadá, pero en desventajas con China, con Europa y en Alemania y otros países. Pero yo siento que esto no está generando, vamos a decir, nerviosismo ni en bolsa de valores ni el peso. Ya lo van conociendo, le gusta, es muy hablador, es un hombre problemático, muy egocentrista, intolerante, lo sabemos, machista, en fin, todo lo que podamos decir. Y ya lo va conociendo, no solamente, ayer hablaba con unos tíos yo a San Antonio, Texas, y ya, dice, ya se perdió la seriedad con respecto al señor Trump. Nadie lo quiere en Estados Unidos, ahora traen un broncón allá del problema del presupuesto, que porque quiere presupuesto para hacer el muro. Ya los ecologistas se están oponiendo, los rancheros de Texas, los rancheros de allá de Nuevo México, de Arizona, y pues vamos a ver esos acontecimientos. Por lo pronto, hay temas que yo había dejado de tocar aquí, por ejemplo, hay un tema en el Tratado de Libre Comercio fuera del artículo 19, de la manufactura industrial, en este caso de la integración de la industria automotriz, electrónica, eléctrica, es decir, que tuviesen un 60% más de componentes, porque hay una bronca. México tiene superávit con Estados Unidos, pero tiene déficit con China. ¿Por qué? Porque muchos productos entran vía China y se van a Estados Unidos. Tienen razón los gringos cuando dicen que por lo menos en lo que concierne a las mercancías sin impuestos o a los automóviles tengan un 60% de componentes que se produzcan en Canadá, Estados Unidos o México. Eso es bueno porque nos genera empleo en México, que es el país que más tiene ventajas comparativas con respecto a Estados Unidos. También es otra discusión que está en el tratado, que yo ya lo había dicho aquí, es lo del salario. Ya la Coparmex misma de México está pidiendo que el salario mínimo en México sea de 90 pesos diarios, pero Estados Unidos le está exigiendo y Canadá parece ser que son 200 pesos diarios, el doble, para que las ventajas comparativas con respecto a la producción, a costos de producción, no haya tanta ventaja y en cierta manera esto permitiría que Estados Unidos pudiese venderle más a México porque automáticamente la masa mexicana de obreros, clases medias, tendrían más poder de compra y con ello podrían dar a la República Mexicana. Otro elemento es la tarifa de $800, que nosotros cuando pasamos la frontera de Estados Unidos, el gobierno mexicano impone una tarifa de $300 por persona que vaya en un automóvil. Es decir, cuando ustedes compran ropa, compran utensilios, pueden ser hasta una grabadora o una copiadora, lo que ustedes quieran, mientras no exceda de los $300, a ustedes no les cobran impuesto. Entonces, Trump está pidiendo que este límite de $300 que impone el gobierno mexicano y Canadá también sea de $800. ¿Y por qué razón? Porque ya en este momento, como el fenómeno de Amazon, el fenómeno de Alibaba, que son grandes comercios
mundiales a través del internet. Ustedes agarran su computadora, piden una pieza o piden una lavadora o piden lo que ustedes quieran, ropa y lo que ustedes quieran, y lo piden por internet y le llega a su casa. Cuando exceden los $300, de acuerdo a la factura que se incluye en la caja que les están enviando a Estados Unidos, pues ahí le cobran a usted impuesto. Mientras no excede impuesto de $300 no hay problema. Entonces Trump y Canadá, Estados Unidos y Canadá dicen no, que sea una tarifa mínima de $800. A mí me parece está bien porque nosotros importamos muchos productos, sobre todo industriales, que es la mayor parte para la manufactura, para la agricultura y otros, que exceden los $800 y ahí tenemos que pagar el impuesto, que el impuesto sobre la renta, y eso facilitaría mucho el comercio interregional y facilitaría que tanto un país o como todos los otros dos países se beneficien. Y ahí también México me imagino que va a imponer cuotas, por ejemplo, si ustedes se llevan una botella de tequila, pues no sé, ahí México tendría que luchar, por ejemplo, para las bebidas como el mezcal y el tequila que están teniendo un éxito bárbaro, pues que también no se carguen los gringos ni los canadienses con muchos impuestos. Lo mismo puede pasar con el aguacate, no hay problema, y las demás verduras, no sé cuáles son las tarifas arancelarias, pero ahí se podría pelear. Para esto se están poniendo en acordes el Consejo Nacional Agropecuario de México, se está poniendo de acuerdo el Consejo Nacional Agropecuario de Estados Unidos y Canadá, sus asociaciones, para que el comercio de bienes de granos y de verduras, pues también se beneficie. Ahí México debería tener algunas, protecciones, sobre todo con respecto al maíz y al trigo, porque pues estamos importando más del 50% de lo que consumimos. No es malo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos produce maíz y trigo a muy buen precio, porque pues están subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos, hay muchos subsidios, igualmente en Canadá. Pero sí lo que necesitamos es que el gobierno mexicano, si se va, es decir, que ahorita no se cobra impuesto, si va a haber algún pequeño impuesto que se dedique exclusivamente a la promoción de la producción de maíz y trigo. No es conveniente que ningún país del mundo dependa más de un 25% de las importaciones de granos, porque en cualquier, caso atípico, el cisne negro de Taleb, aparezca, por ejemplo, un conflicto que puede haber entre ellos o con otro país, pues México tiene que tener asegurada tiene que tener alimentos para su seguridad. Yo decía que la seguridad, que la cuestión agrícola es como el ejército. A nosotros no nos duele estar pagando impuestos y que se dediquen a que el ejército se modernice, que combata, en este momento es un poder enorme el que tiene el narcotráfico, tienen que meter al ejército, no creo que con policías se pueda hacer esto, ni mismo si llega Andrés Manuel se tiene que pensar que poco a poco se vaya retirando el ejército, pero no de golpe. Pues el narcotráfico representa 40 a 50 mil millones de dólares, más que los migrantes, más que el turismo, más que petróleos, igual que la industria manufacturera, porque aquí el narco aquí se queda en México, la industria manufacturera se va a los Estados Unidos. Y entonces parte del dinero que se obtiene de utilidades a las industrias automotrices. En cambio, el narco, con la experiencia que han tenido con las extradiciones de estos a los Estados Unidos y donde les quitan el dinero, pues han decidido mejor lavar su dinero al interior de México. Vemos muchos edificios solos en Monterrey, Guadalajara, México, pero no solamente en la cuestión de bienes raíces, sino también en los servicios, sino también en la agricultura, y entonces es un dinero que va circulando internamente, como circula el de los migrantes cuando lo envían el dinero de los Estados Unidos, que ya llega casi a 27 mil millones. No dudo que estos recursos que le envían a los migrantes sea parte también del narco. Ellos buscan sus canales de repatriación de dólares, no los quieren tener en Estados Unidos, y eso molesta mucho a Trump y molesta mucho al Departamento, a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, porque ese dinero para ellos debería de quedarse allá. Si allá está el pueblo consumidor, dicen, pues lo ideal sería que se quede aquí el dinero, no les importa que haya 20 millones de drogadictos. Lo que más le importa al gobierno norteamericano es que el dinero de la droga se quede allá para poder recabar algo de impuesto. Pero nada, con esta cosa del Chapo y con la cosa de los cárteles ya han aprendido
el dinero normalmente viaja a los offshore, y en este caso offshore significa Bahamas, Islas Vírgenes, Panamá y lo que sea. Y la otra es que ellos prefieren invertir ya su dinero en México. Hay muchas oportunidades. Es un país donde la población crece mucho más que Estados Unidos, el triple, y es un país que tiene un bono poblacional, recursos que hay que echarlos a jalar, y que muchas veces con el Tratado de Libre Comercio es más negocio estar produciendo en México para exportar al mundo por su barata mano de obra. Entonces, ahí están todas las condiciones. Entonces el señor Trump pues está enojado, pero los intereses de las transnacionales como General Motors, Chrysler, o los intereses de los agricultores, o los intereses de las empresas que exportan computadoras o que producen computadoras en México son más poderosos, o lo del turismo, son más poderosos que las opiniones del señor Trump. Entonces, yo confío en que todos estos grupos de interés confluyan a que se firme un tratado acorde para los tres países. Las gentes que estamos en Morena no estamos en contra del Tratado de Libre Comercio, como un idiota que escribe ahí permanentemente en contra de Andrés Manuel, no. Sabemos que el mundo está globalizado, que los procesos de producción se han internacionalizado. Hay que adaptarse, pero también hay que considerar de que la globalización, como dijo Dani Rodríguez, de allá de la Universidad de Harvard, pues ha provocado grandes concentraciones del ingreso, grandes diferencias de riqueza en el mundo del Estado-Nación, concretamente Estados Unidos, México, y los grandes beneficiarios de todo esto han sido las grandes transnacionales. Esto no quiere decir que no tenga solución. Podríamos empezar a regular ya internacionalmente o nacionalmente con más impuestos a la transacción de capital en bolsa y también de las grandes empresas, no bajar el impuesto a las empresas transnacionales que están en México, al impuesto a la empresa o al impuesto a la renta, no bajarlo. Sería una estupidez porque el gobierno mexicano pues tiene mucha deuda, el 50% de su Producto Interno Bruto. Y entonces cuando hay déficit fiscal, pues lo primero que se piensa cualquier gobierno del mundo es pedir prestado. No tengo para las pensiones en el Estado, pues pido al banco. No tengo para la obra de infraestructura por el gasto corriente, no completé, pido al Banco Nacional o Internacional. Y esto, ¿debido a qué? Porque a veces las recaudaciones de impuestos no son suficientes. Ahorita se habla que tenemos un déficit del 2 al 3% del Producto Interno Bruto, o del presupuesto, perdón, y ese 2-3%, que si hablamos del PIB, hablamos de 20 billones, pues estamos hablando de 500 mil millones de pesos, que en términos de dólares, pues échenle cuentas, serían aproximadamente 30 mil millones de dólares, o 40 mil. Entonces eso se va cargando a la deuda interna y va calando en un futuro para las generaciones que finalmente lo van a tener que pagar, que son los jóvenes que actualmente entran al mercado de trabajo y los jóvenes que están de 20 a 35 años, injustamente van a tener que pagar estas deudas. Entonces, eso sería por el lado del Tratado de Libre Comercio. Con respecto al presupuesto, ya empezó a tener problemas el señor Trump en Estados Unidos, porque no completa y quiere hacer su muro, está terco, y entonces el gobierno republicano, que a pesar de ser de su propio partido, no le quieren autorizar una partida de endeudamiento. Se lo van a tener que aceptar como también lo hicieron con Obama, pero está creando pues una lucha interna allá en los Estados Unidos por las chiflazones de este señor. Entonces no creo que haya shutdown, que le llaman ellos el cierre del gobierno, cuando dice no te autorizo el presupuesto que me estás proponiendo, el endeudamiento, y entonces empieza el estirilla y afloje, y mientras tanto el gobierno no tiene dinero autorizado por parte del Congreso y no puede pagar ni siquiera las rayas o los salarios de sus trabajadores. De ahí que yo creo que se va a evitar este shutdown, que le llaman allá en los Estados Unidos, porque pues el Partido Republicano, a pesar de las estupideces de este señor, va a tratar de salvarlo otra vez, porque siempre hagan de cuenta que el señor es como un niño travieso que anda destruyendo en una casa todo y andan atrás 2, 3 sirvientas
siguiéndolo para poder acomodar otra vez las cosas. Pues hagan de cuenta que ese es el señor Trump, y entonces pues también el señor está tratando de que no lo bloquee el Congreso para obtener dinero para seguir construyendo el muro, y sigue con su política racista. Quiere reincorporar al juez Arpaio allá de Arizona, famosísimo, porque trata terriblemente a los migrantes, los odia, es otro Ku Klux Klan pero en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, ahí todos esos detalles provocan que en Boston, que en otras ciudades se haya habido grandes manifestaciones contra la ultraderecha norteamericana y concretamente contra las políticas migratorias del señor Trump. Entonces, jóvenes, eso con respecto a los Estados Unidos. Con respecto a México, tengo que decirlo, y yo tuve razón. A principios de año les dije que la economía mexicana, con estos problemas de Trump, las devaluaciones del peso, y pues yo decía yo que en este caso va a ser muy difícil que México pueda crecer yo decía, va a crecer arriba del 2% la economía, porque en las perspectivas inflacionarias la gente compra productos sabiendo que van a aumentar de precio, pero también subieron mucho las remesas, y entonces, al subir las remesas, muchas partes de estas va hacia el sur de México, en donde hay una pobreza extrema con respecto al norte, mientras que Sonora, Coahuila y Nuevo León, donde nosotros vivimos, Coahuila y Nuevo León, tenemos ingresos de 350,000 pesos al año. Pues imagínense ustedes que Oaxaca tiene ingresos por 50 o 70,000 pesos al año. Hay un proceso de desarrollo desigual, pero a la vez combinado, porque nosotros nos alimentamos de mano de obra barata del sur. De ahí que nosotros hemos considerado y criticamos el plan dentro del libro de Andrés Manuel, criticamos que no debe haber zonas económicas en el norte de México porque ya trae un desarrollo mediano, porque 350,000 pesos, pues échenle cuentas ustedes a cuánto equivale de ingreso por habitante. Estamos hablando que es cerca de $20,000 en Nuevo León. No es malo el ingreso para un habitante de Nuevo León, un poquito más bajo Coahuila y Sonora, pero estamos arriba de la media, es decir, estamos a niveles que tiene un poquito abajo Corea, el norte de México, pero el sur de México pues tiene ingresos de menos de $10,000. Y esto es muy grave. Entonces las zonas económicas preponderantes deberán estar estando en el sur, no en el norte, porque entonces dejaríamos de pagar impuestos, toda la frontera. Y eso para el gobierno federal sería un boquetazo bruto. Es decir, es la zona más rica y es la que más aporta dinero al fisco. Entonces, el proyecto de la zona fronteriza no se podrá llevar a cabo porque impactaría el presupuesto nacional en más de 500,000 millones de pesos. En cambio, las zonas económicas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, Michoacán, Veracruz mismo y Tabasco, que ahora vive un drama con el problema petrolero, ahí es donde deben estar las zonas económicas para no cobrar impuestos a la empresa para que se instale, aunque sean maquiladoras, y tratar de que el gobierno mexicano adopte las sugerencias del Tratado de Libre Comercio de aumentar el salario mínimamente a 200 pesos diarios para todo el país. Entonces, como les decía, entonces decía yo, esto ha provocado, sobre todo en el sector servicios, en el sector de los inmigrantes, el consumo en general ha crecido y se está viendo que en este trimestre la economía puede crecer al 3%. Entonces, este último trimestre, faltan octubre, noviembre y diciembre. Entonces, como va la economía mexicana, podemos crecer al 2.2. Me van a decir, bueno, es muy bueno con respecto a Brasil, Argentina y todo Sudamérica, a excepción de Bolivia y Panamá, que son países que están creciendo, y Perú, pues al 4 o 5%. Claro que son países con menos desarrollo que México, y México, como prometió Peña Nieto y nunca ha cumplido nada este señor, que íbamos a crecer al 4 o 5%, no es posible.
Y no es posible por una simple razón, porque el poder de compra del pueblo mexicano es muy pobre, y al no tener poder de compra, pues no hay más empleo, no hay más producción, no hay más impuestos para el gobierno, no hay más actividad económica. Para que sea una condición, la condición sine qua non, como yo lo he dicho aquí cientos de veces en este canal, desde que se inició en 6 años, la solución sería ir aumentando el salario, para que las diferencias entre el salario gringo y canadiense con nosotros máximo sean de 5 veces. Ahorita es de casi 10 veces la diferencia salarial, y eso hace que el pueblo mexicano no tenga poder de compra. Y entonces, aparte de tener un aparato fiscal deficiente, porque nosotros somos el país de los grandes de la América Latina que menos recaba impuestos, recabábamos mucho impuesto con el petróleo cuando valía $100, pero ahora que vale 45, 43 dólares, pues no recabamos casi nada. Entonces, sí ha servido la reforma fiscal que implementaron PAN, PRI en aquel entonces, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que revisar la cuestión fiscal, por ejemplo, lo de la tasa cero para la agricultura. Ya hay voces dentro del mismo Morena, dentro de los empresarios que participan con Morena, según el sabido, que quieren que haya un aumento generalizado del IVA a medicinas y alimentos. Yo no estaría tanto en contra, porque el que generalicemos el IVA permitiría que haya menos evasión fiscal. Estamos de acuerdo con eso. La recaudación del IVA en Chile es el 20%, o en Brasil, Argentina. La hacienda pública representa el 32% del Producto Interno Bruto, en Brasil, en Argentina igualmente, 32, 36, Uruguay. Nosotros apenas andamos en el 17, pero ellos tienen IVA generalizado. Entonces decía yo, bueno, si quieren implementar el IVA generalizado, los empresarios, coparmeses, ganacintas y todos ellos, estaríamos de acuerdo, pero vamos a aumentar el salario en la misma proporción, un salario emergente, para que la implementación del IVA no afecte el crecimiento económico y que no tengamos la posibilidad de ir hacia una recesión. Como ya pasó en Japón, subieron el IVA del 4, 5% al 8%, y lo primero que tuvieron es un proceso recesivo. ¿Por qué? Porque al aumentar el IVA en alimentos y medicinas, automáticamente la gente pobre o la clase media baja es la más afectada con estos aumentos del valor agregado. Entonces tenemos que compensarlos de alguna manera. ¿Cómo? Pues con un mejor salario del 15% de emergencia, y el fin de año pues tendríamos que aumentar el salario de acuerdo a cómo va la inflación en el año de acuerdo al Banco de México. Entonces, pero eso no lo quieren los empresarios. Dicen, no, porque un salario, si están peleando de 90 pesos, Estados Unidos y Canadá le proponen $10 diarios, que estamos hablando, ellos pagan $10 por hora. Entonces decir, bueno, $10 que se paguen en todo México equivaldría a 170 o a lo mejor hasta 200 pesos en un futuro próximo. Pero no lo quieren los empresarios mexicanos y quieren seguir ganando mucho dinero. No saben que aumentando el salario van a ganar más. Ya pasó en España, ya pasó en Europa, ya pasó en todos los países del mundo. Más reciben los obreros dinero, más ganan también los empresarios masificadamente, no por unidad. Antes producían una tasa, ahora van a producir 10, no es lo mismo la utilidad de 10. Puede ser la utilidad por tasa menor, pero en la masa de tasas que se están produciendo, el empresario gana más. Siempre ganan, porque es el principio del sistema capitalista, el principio de la ganancia, de la explotación de la mano de obra. De ahí viene la teoría de la plusvalía del maestro Carlos Marx. Y como decía el maestro Ricardo, lo único que crea valor en este mundo es el trabajo. Y decía Marx, bueno, si lo que crea valor es el trabajo, quiere decir que las ganancias del empresario es un trabajo no remunerado al trabajador. ¿De acuerdo? Entonces tratemos de remunerar. Él hablaba de plusvalía absoluta y explotación absoluta y extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitamos que haya menos explotación, que haya mejor pago. Es decir, que la plusvalía, la tasa de plusvalía o de ganancia disminuya en términos de mercancía, pero en términos de volumen aumenta. Entonces, pues ahí está la discusión. Los neoliberales no entienden, ellos siguen tercos a un modelo de bajo salario para que exportemos, tengamos ventajas comparativas,
pero mientras tanto nuestro mercado interno permanece muy, muy deprimido. De ahí que pues hay siempre protestas en el problema del presupuesto y sobre todo en los egresos. Ayer precisamente se hablaba de que los partidos políticos van a recibir 12,000 millones de pesos para el próximo proceso electoral. A la gente se le hace mucho, creo yo que es correcta la apreciación de toda la sociedad civil. Los partidos cada año deberían, o cada proceso electoral, ir disminuyendo relativamente el peso de su financiamiento por parte del Estado. Creo yo que México necesita un proceso electoral donde el Estado se haga cargo de las fotografías de los candidatos, se haga cargo de los tiempos de campaña y vete a la calle casa por casa, para que el costo de la elección de 12,000 millones que están presupuestados para este año, por ejemplo, a pesar del crecimiento que traemos, que es mínimo, 2.1, 2.2 va a ser, como yo lo había dicho a principios de año, todos decían que el 1.5, que el 1.7, no señores, este año vamos a crecer más del 2% por el dinamismo de la demanda provocada por los migrantes y el narco y las expectativas de inflación. Entonces, cuando nosotros hablamos de egresos, porque la gente se molesta y dice, bueno, es que me cobras más impuestos, Juan Pablo, estás terco a cobrarme más. IVA, impuestos sobre la renta, eliminar la tasa cero, eliminar las preferencias de algunos sectores como el camionero o la propia agricultura, pero del otro lado tienes que el gobierno mexicano de Peña Nieto utiliza pésimamente y corruptivamente el dinero. Y ahí es donde la gente tiene razón. Entonces, el caso de la Cámara de Diputados, pues disminuir el número de diputados podría ser, pero disminuirles también el salario y las dádivas que se les dan complementarias. Lo mismo con los senadores. Pero así no solamente con ellos, sino con la alta burocracia mexicana. Dicen, pues ganan 200,000 pesos un secretario, sí, pero los bonos, las compensaciones, las prestaciones son enormes. Y aparte, pues hay mucha corrupción en todo el sistema político mexicano. En el caso de Odebrecht, que a toda costa los políticos tratan de ocultar, pero sabemos que hay corruptelas por todos lados. Y eso molesta a la gente. ¿Debido a qué? Debido a que, déjenme ver, aquí estoy. Debido a que pues la gente, le decía yo, con esos salarios no tiene capacidad, y menos el Estado, porque automáticamente al no crecer la economía, pues batalla para pagar sus deudas, las pensiones y su gasto corriente. Entonces, pues ahí está la discusión de un nuevo modelo económico, más justo, pero también más equitativo y mejor, mucho mejor administrado. Yo creo que la corrupción, como dice Andrés Manuel, equivale a 500,000 millones de pesos del presupuesto, es decir, el 10%, que podría ser dedicado para las personas de la tercera edad, o ir pensando en definitiva en una renta básica para, como lo están proponiendo varios analistas a nivel mundial y premios Nobel, desde el maestro Friedman, para que el pueblo mexicano, aquellos que no tienen un salario adecuado, con esta renta básica, hablo yo de 3,000 pesos por habitante, arriba de 18 años, y una renta para los niños. Es decir, esta renta básica serviría para dinamizar la demanda, pero es también desde el punto de vista ético, pues para ayudar a los más pobres y sobre todo para mejorar la pésima distribución del ingreso que tenemos. A eso va el mundo. En Helsinki, en Finlandia se está ya aprobando lo de la renta básica. Si resulta, pues va a ser una noticia excelente para todo el mundo. Sugieren que en Estados Unidos hay una renta básica de $1,000, 20,000 pesos, pues en México serían 3, y que pues todos los programas de Cedesol se acabaría el programa de la tercera edad, porque pues ya se le está entregando 3,000 pesos a un viejo, o a su esposa otros 3,000, entonces se acabarían todo lo de las despensas, todo lo de las becas,
porque la familia tendría recursos que directamente con su tarjeta de crédito o su tarjeta de lector está recibiendo del gobierno. Es decir, retribuir de los impuestos a la gente, y eso provoca mayor demanda, mayor producción, mayor empleo, mayores impuestos, y así entramos a un círculo virtuoso que todos queremos. Entonces sería el comentario, porque mucha gente me dice, es que de por sí no trabaja el mexicano trabaja mucho y recibe muy poco salario. Pero en el caso de vamos a decir, de los Estados Unidos, pues es un país con mucho poder económico que puede sostener una renta básica de $1,000 por habitante. Y claro, a nosotros nos conviene, ellos tendrían poder de compra también, a los cuales nosotros les exportamos muchos productos. Pero en el caso de México también hay que irlo meditando, porque como va la distribución del ingreso, lo único que nos puede llevar, como decía Piketty, es a contradicciones sociales que pueden desembocar en guerras intestinas, guerras dentro del mismo país y conflictos sociales que más caro nos van a salir. Bien, pues son los comentarios de hoy día. ¿Cómo andan las bolsas? Andan bajando el Dow Jones el 0.31, ya en 21.832. Está muy especulada la bolsa gringa, porque Estados Unidos va a crecer al 2%. El Standard & Poor's también bajando el 0.26, en cambio el FTSE de Inglaterra subiendo el 0.16 y el Nikkei de Japón bajando el 0.31. ¿Cómo andan las commodities? Déjenme ver. Pues no me está dando. Déjenme ver si aquí encuentro metales. Aquí está el índice de las commodities, miren, va subiendo a nivel mundial, según Bloomberg, en un 0.35, el petróleo va subiendo el 0.54, había estado bajando, 0.66 el Brent, y la gasolina subiendo el 1.75. En cambio, por ejemplo, a 2 días son las perspectivas, el oro subiendo también el 0.35, 0.37, la plata el 0.59, y en lo que concierne a la agricultura, pues para México son buenas noticias, que baje el maíz, 1.18%, porque pues, importamos 10 millones de toneladas, el trigo subiendo 0.23, la cocoa subiendo el 0.80, el algodón subiendo 1.59, y el ganado en pie, para tristeza de los ganaderos de todo el norte de México, en un precio pocas veces visto, ya casi llega al dólar, el precio de la vaca en Chicago. Lo que ha habido un desplome quiere decir que hay una sobreproducción de carne en todos los Estados Unidos. Aparte que viene un ciclón que va a entrar acá por la Isla del Padre, por Corpus Christi, ojalá y nos traiga algo de lluvias aquí al norte de México, que por cierto, hemos estado muy secos toda esta temporada. Yo ya estoy creyendo fielmente en el calentamiento global, porque cada día hace peor calor en una ciudad tan fresca como era la ciudad de Saltillo, Coahuila. Bien, jóvenes, pásenla muy bien. Me despide, se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez, y ojalá nos veamos el próximo viernes a la 1:30. Gracias y hasta pronto. El análisis y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS a las 9.